Bien, entonces iniciamos con lo que sería la unidad 3, relaciones y transformaciones, con el tema 3.2, paralelismo. Y bueno, para eso, como siempre, nuestra última vez que vamos a hacer nuestro ejercicio de entrena tu atención, luego haremos el escáner corporal, que es otro tipo de ejercicio muy interesante. Bien, entonces vamos a poner los pies asentados totalmente en el piso, la planta de los pies totalmente. Luego nos sentamos con la espalda totalmente recta, alineando nuca, cuello y espalda. Esto nos permite una mejor respiración. Y luego vamos a empezar a inhalar contando hasta 4 y exhalar también contando hasta 4. De esa forma vamos a ir concentrándonos en lo único que nos interesa por este momento, que sería la concentración en el estómago. Al inhalar, sentimos cómo crece nuestro estómago y al exhalar, cómo decrece, por más mínima que sea ese crecimiento o ese decrecimiento. Si hay alguna distracción, no hay problema. Nos podemos distraer por unos segundos y luego volvemos a nuestra concentración. Lo importante es que no discutamos o no peleemos con la distracción que nos ocurra. Simplemente, si nos hemos distraído, amablemente volvemos nuevamente a nuestra concentración. Entonces, iniciemos. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. 4, 3, 2, 1. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. 4, 3, 2, 1. Cerramos los ojos y vamos contando mentalmente, inhalando y exhalando. El ejercicio lo hacemos unos 2 a 3 minutos. Continuamos.
Lentamente vamos concluyendo nuestro ejercicio de la respiración. Vamos abriendo los ojos y vamos a ir continuando con nuestro tema de hoy. El tema de hoy, paralelismo. Entonces, ¿qué es paralelo? Paralelo es cuando dos objetos son equidistantes en sus extremos. Veamos aquí la diferencia entre lo que sería perpendicular y paralelo. A la izquierda tenemos dos rectas rojas que son perpendiculares entre sí. Eso quiere decir que estamos hablando de una escuadra. Eso también quiere decir que estamos hablando de 90 grados, ¿no? Paralelo, en la derecha, podemos ver que son dos rectas que son equidistantes. Es decir, si en un extremo medimos 1,55, en el otro extremo medimos también 1,55. Nótese que estamos hablando de líneas rectas, ¿no? No estamos hablando de líneas curvas. Pues bien, abajo en las fotos podemos apreciar a la izquierda una escuadra de albañil, ¿no? Para justamente hacer un replanteo en el cual se necesita sacar un ángulo de 90 grados para futuros muros, ¿no? Y en la derecha, en la fotografía, tenemos un ejemplo de dos muros paralelos entre sí. Digamos, entonces, paralelo es cuando tenemos una misma distancia entre dos objetos. En este caso puede ser la superficie de la mesa, ¿no? Y puede ser en relación al piso que normalmente en un 99% es horizontal. Por tanto, las patas de la mesa miden 90 centímetros y podemos decir que la superficie de la mesa es paralela al piso. También podemos hablar de nuestro planeta, que físicamente no está dividido, pero por conveniencia, por convención, los científicos han dividido con planos paralelos y meridianos. Ahora nos toca hablar solamente de los paralelos. A manera de ejemplo, tenemos, por ejemplo, 0 grados, que representa la línea del ecuador. Y luego tenemos otros planos a 15 grados por arriba, a 30, a 45, a 60, a 90. Lo mismo ocurre hacia abajo, de forma negativa, menos 15, menos 30, menos 45, menos 60, etcétera, ¿no? Entonces, tanto estos paralelos como los meridianos nos ayudan a encontrar una ubicación precisa en el planeta de cualquier territorio del que estemos analizando. Entonces, en nuestra asignatura, aquí a la izquierda, abajo, tenemos la representación en un diedro de dos planos paralelos, ¿no? Que podría ser una diferencia en grados, pero nosotros generalmente hablamos de diferencias de cotas, de alejamientos o de profundidades, o simplemente de distancias, ¿no? Tenemos un ejemplo acá de dos planos paralelos, ¿ya? Que podemos ver que estos planos son frontales. Al ser estos planos frontales, ¿no? Son paralelos al plano vertical frontal de proyección y son perpendiculares al plano vertical de perfil y son también perpendiculares al plano horizontal. De ahí que ahí se generan las trazas, tanto en el de perfil como en el horizontal.
pero al ser paralelos al frontal no tenemos ahí ninguna traza. A la izquierda, la representación de lo que sería las trazas. Y fíjense que las trazas también son paralelas. Esta a esta otra son paralelas, ¿no? Y las trazas de perfil también son paralelas entre sí. A la vez son perpendiculares a la línea de tierra. Veamos en caso de los planos horizontales, ¿no? Vemos que sus trazas son una traza frontal y una traza de perfil. Y eso es lo que se grafica en 2D, ¿no? Las trazas, y fíjense que tanto las trazas del plano beta amarillo como las trazas del plano alfa rojo son paralelas entre sí y a la vez estos dos son paralelas al plano horizontal que está representada con la línea de tierra. En 2D podríamos decir que son paralelas a la línea de tierra también, si hablamos en 2D, ¿no? Bien, eh, tenemos también cuando una recta es paralela a un plano. Y aquí en el gráfico de la derecha podemos ver que la intersección de estos dos planos, ¿no? Es una recta AB. Esa intersección es paralela al plano vertical frontal. Esa recta AB es una recta horizontal. Y también lo podemos verificar que es paralela al plano horizontal. Fíjense, aquí la cota en el lado derecho es igual a la cota en el lado izquierdo. Y si queremos ver lo paralelo respecto al frontal, medimos el alejamiento del punto B y el alejamiento del punto A, que son los mismos. La representación en el 2D de esa recta AB en la proyección frontal es paralela a la línea de tierra, o como les decía, o al plano horizontal, porque en este caso nos está representando el plano horizontal, la línea de tierra, ¿no? Y también podemos decir que la proyección A, B horizontales es paralela a la línea de tierra. En este caso, la línea de tierra nos representa a la línea de tierra y también al plano vertical frontal. Por tanto, podríamos decir que es paralela también al plano, hablando de las proyecciones, ¿no? Bien, entonces en el método de abatimiento que habíamos visto anteriormente, habíamos visto que cuando tenemos un objeto, que en este caso es un triángulo, que es paralelo al plano de perfil, entonces en la proyección del plano de perfil podemos tener su representación en verdadera magnitud. Aquí en el plano de perfil está en verdadera magnitud. Pues bien, ¿qué pasa si no tenemos esa proyección, esa tercera proyección? ¿Qué pasa si no tenemos esa tercera proyección? Sucede que nosotros tenemos que hacer un abatimiento cuando tenemos solamente la proyección frontal y la proyección horizontal. Y eso es lo que estamos mostrando aquí a la derecha, en el gráfico de la derecha, especialmente en el extremo derecho, donde el plano representado por una sola línea en la proyección frontal y otra línea que sería de la 3 a la 5 en la proyección horizontal, se abaten. Utilizamos la proyección frontal para abatir, luego bajamos con una línea de referencia y perpendicular a la línea que tenemos en el horizontal y a partir de la cúspide trazamos una línea, en la intersección unimos y tenemos el punto de la cúspide abatido. Eso unimos con las bases que sería el 3 y el 5. Y tenemos el plano abatido, que era un plano de perfil, ¿no? Que por supuesto es paralelo al plano de perfil. También teníamos en el método directo, ¿no? Lo que es justamente ampliando un poco este plano, el abatimiento que hemos realizado, pero también podemos ver otros abatimientos, ¿no? Por ejemplo, aquí repasando un poco el punto 2, 3, 4 y 6 que generan un plano amarillo y abatimos y tenemos un plano amarillo en verdadera
magnitud. Y nótese aquí, les voy a dar un detalle que me olvidé en la anterior clase, pero del punto 4 trazamos un radio de giro con el 3, giramos y obtenemos la verdadera magnitud para este otro plano, ¿no? Vamos a realizar en una otra clase para mejorar lo de abatimientos. Ahora estamos repasando lo que sería paralelo. ¿Qué es paralelo aquí respecto al plano horizontal? Es la base de este objeto, la base de este objeto, ¿no? El objeto es el punto 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces la base es paralela. Pero hay muchos usos de lo paralelo y de lo perpendicular. Al menos en una obra, todo es paralelo y perpendicular. Así es que es las dos palabras claves que sí tenemos que usar constantemente. Aquí, en nuestros ejercicios de geometría descriptiva de sistemas, podemos ver que la cota que habíamos tomado en el método de abatimientos la hemos trasladado paralelo ¿a qué? A la bisagra. La bisagra es representada por la recta 4, 6 o por la traza también horizontal que está limitada por el punto 4 y el 6, como quieran nombrarlo. Entonces, paralelo. Y también habíamos trazado una línea perpendicular ¿a qué? A la bisagra también, ¿no? Entonces, siempre estamos usando tanto paralelo como perpendicular. En este caso, tenemos una representación de un cilindro. Y fíjense, el cilindro de manera general podemos ver que está en una posición frontal porque el cilindro está en la proyección horizontal paralelo a la línea de tierra y en la proyección frontal un ángulo cualquiera. Aquí hemos hecho el abatimiento de las tapas, de la superior, de la inferior, etcétera, que no es cuestión de este tema. Cuando hagamos cuerpos geométricos, ahí vamos a hacer. Pero lo que quiero que nos fijemos ahora simplemente es determinar si son las tapas superior e inferior paralelas o no. Pues no, no son, ¿no? No es paralela esta porque aquí hay una distancia corta y aquí hay una distancia larga. Como no son equidistantes en sus extremos, entonces podemos decir que estas tapas no son paralelas. ¿Pero qué es paralelo aquí? Fíjense, las generatrices, que son estas líneas que van generando la superficie del cilindro. Esas líneas sí son paralelas entre sí, tanto en la proyección frontal como en la proyección horizontal. En caso de un prisma recto y en caso de un prisma oblicuo, podríamos decir que las tapas son paralelas en este prisma recto y las aristas que aquí tenemos, ¿no? Son también paralelas entre sí, aunque de esta arista a esta es una distancia y de esta a esta es otra distancia, pero lo que tenemos que ver es simplemente entre dos aristas, ¿no? Entre estas dos sí son paralelas, entre estas dos sí son paralelas, ¿no? Aquí tenemos también el prisma oblicuo, aunque estén oblicuas las aristas, también podemos decir que sí son paralelas. Tenemos aquí ahora lo que sería el cilindro. Esto ya es del tema de superficies curvas, pero me estoy adelantando con estos gráficos para que ustedes se vayan ya familiarizando con ellos, ¿no? Podemos ver que en el cilindro recto la tapa superior con su tapa inferior son paralelas, al igual que en el cilindro oblicuo. Y lo mismo sucede con las generatrices también, ¿no? Que son paralelas tanto en el oblicuo como en el cilindro recto. Y aquí tenemos también el uso de paralelo, ¿no? En los gráficos, en los dos gráficos de la izquierda, tenemos cuando seccionamos un cono con un plano horizontal quiere decir que es un plano paralelo al plano horizontal de proyección, entonces, ¿qué nos genera? Nos genera una circunferencia. Cuando seccionamos con un plano que sea paralelo a una de las aristas o generatrices del cono, obtenemos una parábola, ¿no? Nos concentraremos simplemente en estos dos gráficos de la izquierda, que luego veremos los gráficos de la derecha, cuando formamos una hipérbola y cuando formamos
una elipse. Pues bien, también utilizamos cuando hacemos sombras. El rayo, tomamos el rayo y tomamos el azimut. En este caso del rayo, que está en color verde, sacamos paralelas a ese rayo y trazamos y determinamos la sombra del objeto. Igual, en este detalle de voladizos que tiene nuestra torrecita, trazamos los rayos paralelos también, ¿no? Y determinamos las sombras. El azimut o el rayo en proyección horizontal, ¿no? También va en forma paralela también. Entonces, lo que decíamos en el anterior gráfico, que los rayos pueden ir de forma paralela como está acá en la derecha. Cuando hablamos de planos de proyección, vemos que nosotros utilizamos líneas proyectantes, ¿ya? Que van paralelas. ¿Ya? También se llama esto proyección cilíndrica. Pues fíjense que tenemos el objeto al medio, proyectamos y el objeto proyectado no se distorsiona, es del mismo tamaño. Pero también hay otra forma de proyectar que utilizamos en la perspectiva cónica, que es la proyección cónica que está aquí a la izquierda. Y vemos que proyectamos el objeto y se agranda el objeto. Quiere decir que se distorsiona el objeto, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de proyecciones, la cónica y la cilíndrica o la paralela. Estamos hablando ahora de cuestiones paralelas, entonces sabemos que las proyecciones que utilizamos en el sistema diédrico son paralelas. Bien, y para terminar tenemos aquí lo que sería, digamos, una pregunta de examen. Y la pregunta diría, determina qué planos son paralelos entre sí. Y analizando puedo ver yo de que en el objeto rojo tenemos como una especie de muro, ¿no? En perspectiva puedo verlo y es un plano vertical, ¿no? Y puedo darme cuenta también de que en la proyección horizontal aquí está representado ese plano por una línea, lo que me indica que es paralelo a la línea de tierra. Eso me indica que es paralelo también a el plano frontal. Por tanto, ahí tengo un plano frontal, ¿no? Ahora, ¿dónde tengo otro plano frontal? Voy revisando y me doy cuenta que este triángulo también es un plano frontal. Por tanto, puedo decir de que este plano triangular es paralelo a este plano rojo. En 2D vería que esta línea es paralela a esta otra línea. Esta línea representa el plano triangular y esta representa al plano rectangular. Y en proyección frontal, este triángulo es paralelo a este plano rojo que se ve por detrás. Bueno, esa sería la respuesta. Con eso habríamos terminado nuestro tema de hoy y bueno, si tienen alguna pregunta, ojalá tengan, iremos salvando sobre que sea sobre este tema o también puede ser sobre los otros temas si les ha quedado alguna duda. Hoy estamos llevando simplemente paralelismo. Entonces, espero sus preguntas, por favor. Si no hay preguntas, entonces nos iríamos al formulario directamente. A manera de que yo vaya entrando al formulario de asistencia, entonces vamos a ver dónde sí tengo aquí abierto mi formulario. Bueno, en el otro paralelo me han preguntado mucho, pero en este paralelo no sé por qué. No me quieren preguntar. Así es que, bueno, tienen todavía tiempo para preguntar. Pregunten, estimados, que es importante, ya que se acerca nuestro examen. Ustedes tienen que estar muy prácticos en esta cuestión. Y también me comentan cómo está el auxiliar, porque no hay otra, tenemos que presionar a los auxiliares para que nos den también ustedes muy buenos resultados. ¿Alguien estaba queriendo hablar?
Bien, entonces voy a compartir lo que es mi Classroom. Aquí estoy en el Classroom, reviso y poliedros regulares todavía no hemos hecho. Generación de poliedros tampoco hemos hecho. Perpendicularidad hemos visto con el video, pero lo que estamos haciendo ahora es paralelismo. Entonces entramos a nuestro formulario. Voy a habilitarlo, nuestro formulario, y está habilitado. Pueden empezar a responder y voy a pausar. ¿Qué me decías? Sobre el abatimiento. Ah, ya, sobre el abatimiento, quieres saber para una maqueta, ¿no? Sí, exactamente. Ah, ya, justamente en la presentación que tenemos hemos hecho sobre lo que sería los abatimientos para una maqueta. Entonces, a ver, vamos a ir recorriendo y te voy a mostrar esta. Esta, por ejemplo, es los abatimientos de una maqueta. ¿Te has fijado cuando he hecho la pregunta de qué planos paralelos están con otros? Para hacer su maqueta de ese gráfico, que vamos a volver, por supuesto, a ver, voy a volver de este gráfico, de este. Para hacer la maqueta de esto, entonces vamos a hacer el abatimiento y, por ejemplo, hacemos esto. Hemos abatido ya un triángulo, ¿no ve? ¿Te acuerdas? Ese triángulo hemos abatido, entonces abatimos el plano amarillo luego, llevando el radio de giro. Como ya tenemos abatido este 3, 4, va a ser el mismo 3, 4 acá. Entonces simplemente trasladamos y con una perpendicular intersectamos. Continuamos y luego sacamos la perpendicular de nuestra otra cúspide. Aquí está la perpendicular, pues ahí intersectamos. Lo mismo, entonces unimos ese punto 6, 2 y ya tenemos ese abatimiento, ¿no? De esa manera vamos haciendo todos los abatimientos. Es decir, solo uno tenemos que hacer el método y luego trasladamos los datos y trasladamos los datos. Aquí igual, desde la cúspide lanzamos una perpendicular e intersectamos con el radio de giro de 6, 2. Entonces lo mismo vamos haciendo por este otro lado. Por ejemplo, lo que hemos hecho acá, hacemos lo mismo a este lado para el plano verde, ¿no? Llegamos ahí, llevamos una paralela con una perpendicular desde la cúspide, limitamos y luego tenemos, ¿no? Esto vamos a llevar después de hacer la perpendicular con perpendicularidad una vez más, porque aquí también se está aplicando el método de rebotes que les señalé antes, ¿no? También está. Si en caso, digamos, aquí hubiera un triángulo, una perforación en el proyecto, o una puerta en forma de triángulo, así de caprichoso, podríamos también abatir los vacíos. Y aquí, este celestito, que sería el punto 789, hemos abatido aquí, en el plano, ¿no? Ya que en el plano original, que sería este bloquecito, en su proyección horizontal y este bloquecito en su proyección frontal, nos está mostrando que tenemos ahí un agujero en forma de triángulo. Entonces abatimos mediante el método de rebotes que les enseñé y encontramos el resultado. De esa forma se va abatiendo para luego cortar y luego doblar y armar la maqueta. Está bien, Georgie, gracias, entendí. Listo, de nada.